Saludos a todos amigos televidentes, soy Jennifer Díaz López y le doy las gracias por su compañía a esta emisión en vivo del programa El IAT en tu casa. Un esfuerzo del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En este programa reconocerás los tipos de texto según el objetivo de escribir, narrar o argumentar. Te dejo con la compañía de la maestra Yasmín López Hernández con la unidad Los tipos de texto en la escritura. Del módulo Vamos a escribir. Adelante, maestra Yasmín. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a El IAT en tu casa. Es un gusto estar de nuevo. Permíteme quitarme el cubrebocas para que me escuches mejor. Nos colocamos de igual manera un poco de gel antibacterial y desinfectamos nuestro espacio para trabajar de una forma más segura. Ahora sí, me quito nuestro cubrebocas. Me presento. Mi nombre es Jazmín del Socorro López Hernández y hoy continuamos el módulo anterior, Vamos a escribir. La juventud es un regalo de la naturaleza, pero la edad es la obra de arte. De esa misma manera, la emoción del aprendizaje separa a la juventud de la vejez. Mientras estés aprendiendo, no estás viejo. En esta sesión veremos la unidad 2, los tipos de texto en la escritura. Siempre nos comunicamos para informar, narrar, expresar sentimientos, argumentar. Por eso es importante identificar nuestra finalidad antes de redactar un texto. Escribir es crear un texto con palabras, signos para expresar y comunicar pensamientos, deseos, opiniones, críticas o emociones. Registrar y organizar información es dejar constancia perdurable de lo que se sabe o se investiga. Parte de los temas de esta unidad son: tema 1, los principales tipos de texto; tema 2, las diversas formas de expresar; tema 3, el lenguaje en diversos tipos de texto; tema 4, los cuentos en la escritura. Ahora, ¿qué nos proponemos? Reconocer los tipos de texto según el objetivo, es decir, describir, narrar o argumentar. Muy bien, continuemos con esta clase que te servirá para desarrollar tus habilidades. Recuerda, reflexionar para comunicar mejor. Ahora sí, iniciamos. Tema 1, los principales tipos de texto. En este tema reconocerás diferentes tipos de texto: científico, literario y cotidiano. Es decir, escribir, narrar o argumentar. Para ello es indispensable que sepas a qué se refiere cada uno de ellos. Recuerda, en el texto es un conjunto coherente de enunciados con una clara intención de comunicar. El adjetivo científico se basa en nombrar aquello que pertenece a la ciencia o que es relativo, es decir, a sus métodos y técnicas científicas. Entonces, el texto científico se basa en apegar a una lengua más clara, no tan complicado y con oraciones ordenadas. Entonces, ¿qué será el texto literario? Veamos entonces que, en cambio, los textos literarios tienen un propósito artístico o estético. Buscan transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. En pocas palabras, buscan crear belleza mediante la palabra. Los textos literarios tienen varios géneros. Entre los más populares está la novela, el cuento, el ensayo y la poesía. A través de ideas y emociones es representar situaciones o narrar historias desde un punto de vista subjetiva. Por último, el texto cotidiano. En realidad, estos textos son parte de nuestra vida diaria, pues usan nombre a los que le damos a las cosas dentro de nuestro contexto familiar y social. Estos textos pueden ser cartas, recetas, notas, etc. Esto lo vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida
sin ningún método como tal. Como ves, no es tan complicado como parece, pero es importante que puedas identificar cada tipo de texto. Ahora, en esta actividad que aparece en tu pantalla, en tu libro, en la página 120, reconocerás los diferentes tipos de texto. El primer es un texto llamado El cautivo. El segundo es un texto titulado Fotografía en las galaxias más antiguas. El tercer texto, ¿a qué tipo de texto crees que sea? Te invito a que descubras a qué textos corresponden cada uno de ellos. De igual manera, harás lo mismo con el texto número 4, que nos indican instrucciones, ¿verdad? Y así sucesivamente con el texto número 5, el texto número 6. Fíjate muy bien en cada uno de ellos. Solo así sabrás reconocer los tipos de texto en la escritura. ¿Qué tipo de mensaje expresa cada uno de los textos? También, ¿dónde se pueden localizar cada uno de ellos? Todo va de la mano. Pasemos a la siguiente actividad de tu libro. Presta mucha atención. Tal vez te preguntes, ¿cuáles son las ventajas de identificar o la finalidad de nuestros escritos? Esto dependerá de la situación, es decir, si se quiere expresar una idea o dar una información, instrucciones, informar de algún evento o transmitir algún mensaje. Es por eso que se realizará en tu libro la actividad, el cual consiste en plantear un escrito. Supongamos que en tu comunidad harás un festival de música tradicional. ¡Ah, qué bonitos recuerdos nos llegan a nuestras mentes! Entonces, se presentarán músicos de diversos lugares y habrá concursos de canto o interpretación de instrumentos. Ya casi armamos el bailongo. Además, habrá sorteos. ¡Wow, qué padre! Ya comienza a tomar forma nuestro texto. Entonces, hay que informar de ello a toda la gente que vive ahí. Ahora sí, plantea tu idea en un cuadro de tu libro en la página 123. Una vez terminado, revisa tu texto. Y si quieres, puedes compartir con tus familiares. Verás que te volverás un experto. Es necesario que reflexionemos sobre estas preguntas. ¿Para qué sirve una enciclopedia? Sirve como una herramienta para las investigaciones documentales, para la enseñanza y el aprendizaje en múltiples áreas. En general, sirve para buscar una información a fondo sobre un tema. ¿Cómo utilizas un diccionario? ¿Sabes para qué se usa? Exacto. En el diccionario se usa para conocer la ortografía de una palabra, su significado y usos. Por último, ¿en qué nos ayuda una revista? Una revista es una publicación pública o privada de edición periódica. Ahora, pasemos a la siguiente actividad. Está proyectada en tu pantalla. La encontrarás en tu libro en la página 126. En ella vas a relacionar las imágenes con los textos que correspondan. Empezamos. Bandera es un trozo de tela comúnmente de varios colores emblemáticos, sujetada en el extremo a una asta, símbolo de la patria, de los estados y de las identidades. ¿Con qué crees que está relacionado el texto? ¿Ya? ¿Ubicaste? ¿Cuál es? Claro, con la imagen de diccionario. Continuemos con el siguiente texto, retórica. La retórica antigua abarcó 3 géneros de discurso oratorio, el forense, el liberativo y el demostrativo. Ahora, ¿ya sabes a qué imagen corresponde? ¿En cuáles de las imágenes encuentras lo que menciona el texto?
Si tienes dudas, puedes apoyarte en tu asesor. ¿Ya? ¿Tienes una respuesta? Exacto, es la imagen de enciclopedia. Pasemos al siguiente texto. Se han apreciado en el centro ceremonial los principales edificios y conjuntos adyacentes de Teotihuacán, pero la herencia prehispánica del Estado de México no termina ahí. Continúe conociendo más el legado arqueológico de esta unidad. ¿Qué tipo de texto es? Revista. ¡Excelente! Ahora has logrado reconocer qué tipo de información nos ofrecen los textos anteriores. Sin duda es importante que recuerdes que los textos descriptivos ofrecen una representación o explicación detallada de las cualidades que tienen y las actividades que se realizan en el objeto de la descripción. Recuerda que los elementos de un texto descriptivo se deben realizar una lista de lo que se conoce, organizar ideas y un título. Ahora te toca a ti. Escribe un texto descriptivo que contenga la explicación de un tema. Elige alguno de los que se te proponen y que aparecen en pantalla. Estos son: cuidar el medio ambiente, la oportuna relación entre padres e hijos, infecciones provocadas por no lavarse las manos. Es importante aclarar que para que tu texto tenga el carácter de descriptivo, debe de estar fundamentado en una pequeña investigación. A continuación, veremos los textos para narrar. Uno de los textos más utilizados es el narrativo, el cual se distingue por dar cuenta de un hecho, suceso, acontecimiento en orden lógico o cronológico. Observa la siguiente nota periodística que aparece a continuación. Verás que es muy simple contestar estas preguntas. ¿Qué título tiene el texto? ¿Qué tipo de relación tiene el título con la fotografía? Y por último, cuando una persona escribe una noticia, ¿cuál es su principal intención? Excelente, muy bien. Todas estas interrogantes fueron simples de ubicar. Por lo tanto, en este punto has logrado identificar un texto narrativo. Pasamos a realizar una tarea desde casa. Lo primero que harás es buscar un periódico. Después seleccionar un reportaje o nota informativa. Léelo e identifica los datos más importantes sobre el hecho, suceso o acontecimiento. Recuerda, el talento es importante, pero son las horas de práctica lo que hace la diferencia. ¡Wow! ¡Qué rápido has trabajado esta unidad! Una mentalidad optimista es el mejor estimulante que conocerás jamás. No importa lo lento que vayas, mientras no te detengas. Te invito a que observes la siguiente imagen que se muestra en tu libro en la página 144. ¿Qué te transmite? ¿Qué observas en la imagen? Fíjate muy bien en los detalles, incluso si son pequeños, o en los colores. ¿Qué historia podría desarrollarse dentro de una imagen como esa? ¿Cómo te gustaría un día de compras o de aventuras? Vamos, tú decides. Escribe una breve historia con esa imagen. Puede ser corta o extensa. Lo importante es que contenga elementos como personajes, tiempo en el que se desarrolla y trama. Tu imaginación es el límite. Y por último, elige un título para tu historia. Tema 2. Las diversas formas para expresar. En este tema podrás identificar alguna de las formas en que utilizamos la lengua, tanto oral como escrita. Por ejemplo, para comunicarnos en una conversación, utilizamos el diálogo. Para dar a conocer nuestro punto de vista, el por qué, utilizamos un argumento. Para decir cómo es algo y en qué se caracteriza,
utilizamos una descripción y así sucesivamente. Las formas son diversas y es importante reconocerlas para comunicarnos de mejor manera cuando escribimos. En esta actividad verás que los diálogos y argumentos son parte de nuestra comunicación cotidiana. Observa y lee conmigo el siguiente diálogo. Después ordenarás cada uno de los turnos del diálogo en casa, enumerando del 1 al 7 dentro de los círculos. Actividad: personas, una pareja casada, Pedro y Manuela. Situación: están platicando en casa. Pues yo ya ni en la paz de los sepulcros creo. Me encontré a tu prima Esperanza y me dijo que venía para acá, para visitarnos, pues ni va a venir ni nos va a pagar. Pues me dijo que venía para acá. Yo creo que a pagarnos. Desde que le prestamos el dinero que nos pidió, se desapareció. Sí, ya tiene mucho tiempo que no viene a visitarnos. No seas así, yo sí creo que nos va a pagar. Después de resolverlo en casa, reflexiona. ¿Te fue sencillo o complicado encontrar el orden de los diálogos? ¿Qué fue lo que te ayudó a localizar el orden de los diálogos? ¿Quién inicia la conversación? ¿Con qué diálogo? Muy bien. ¿Has notado que nuestro cuerpo también es una herramienta de comunicación? ¿No? Fíjate en el ejemplo proyectado en tu pantalla. Lo encontrarás en tu libro en la página 156. Reflexiona un momento. ¿Hay relación entre la posición de las manos en cada figura y sus diálogos? ¿En qué otros lugares has visto este tipo de diálogos? Ahora te toca a ti identificar las expresiones y nuestra forma de comunicar. Recuerda, las personas argumentamos con nuestras expresiones, nuestro cuerpo y con nuestras palabras. Para convencer a los demás, usamos argumentos a favor de lo que queremos. Si bien la comunicación es parte de nuestra vida, también la narración es parte de ella. Te preguntarás cómo, pero es más habitual de lo que crees. Narramos lo que sabemos. Por ejemplo, imagina y escribe un texto que hable sobre la hipertensión. Exacto, es cuando decimos, se le subió la presión o se le bajó, tráiganme mi vasito o pásenme las pastillas. Ándale, de seguro ya sabes qué podrías incluir en tu texto. Tú puedes. Pasemos a tu libro en la página 162. Te invito a leer conmigo el siguiente texto. Hipertensión o presión arterial alta. El corazón bombea la sangre y la empuja hacia las arterias. Este bombeo se produce mediante contracciones del músculo del corazón. La tensión que se produce en las arterias al recibir la sangre se amortigua gracias a la elasticidad de las paredes arteriales. Este es el proceso normal. La sangre circula y la tensión arterial es normal. Contesta las siguientes preguntas en casa. ¿Cómo se produce la hipertensión? ¿Cómo crees que se pueda prevenir? Si tienes más dudas, busca en tu diccionario y escribe su significado. Revisa el escrito que elaboraste. ¿Qué tanto sabías del tema? Tema 3. El lenguaje en diversos tipos de texto. En este tema podrás reconocer algunos tipos de textos como los instructivos, las recetas y los folletos. Además observarás la forma en que se escribe y las palabras que se utilizan para mayor claridad en el mensaje. La información de un folleto es la forma más clara y precisa, pues tiene que resumir grandes cantidades de información. Veamos el siguiente ejemplo. La vida de tu hijo está en tus manos. Cuando nuestros hijos se enferman gravemente, ¿qué no haríamos por devolverles la salud?
¿hasta dónde llegaríamos con tal de evitar que peligre su vida? Las infecciones respiratorias pueden poner en riesgo la vida de nuestros hijos, sobre todo si son menores de 5 años. Comienzan con tos y catarro y pueden agravarse hasta convertirse en neumonía. Ahora, reflexiona sobre la información anterior. Contesta las siguientes preguntas. ¿Cuál es el título del folleto? La vida de tu hijo está en tus manos. ¿De qué nos previene esta información? De las infecciones respiratorias. ¿Qué aprendiste? Es importante que identifiques y recuerdes qué tipo de expresiones utilizan para darle información e importancia. Tema 4. Los cuentos en la escritura. En este tema podrás recrearte con la lectura de algunos cuentos. Identificarás sus características y estructuras para poder escribir un cuento en el cual podrás interpretar libremente la situación que quieres comunicar. El cuento narra historias o anécdotas sobre una situación ficticia. La mayoría de las veces se caracteriza por ser breve y, a diferencia de la novela, en el cuento aparecen menos personajes. Las siguientes estrategias pueden ser útiles para hacer un listado del desarrollo del suceso, es decir, el orden de los acontecimientos. Pensar toda la historia que tiene la introducción, desarrollo y desenlace. Muy bien, ahora te invito a leer el siguiente cuento. En este apartado veremos las partes del cuento. Posteriormente, en el recuadro, escribe el número que corresponde a la lista. Cuentos que cuentan 2. Primer recuadro. Cuentan que bajando en el vado de las Nazas, los automovilistas ven de pronto a una mujer muy blanca que se sienta al lado del conductor. Segundo recuadro. Viene el horror y... Tercer recuadro. Luego chocan. Ahora escribamos en cada recuadro el número correspondiente de acuerdo con la lista. Número 1. En esta parte se narra el conflicto o nudo, es decir, el momento en el que se presenta el problema. Corresponde al segundo recuadro. Número 2. Aquí se soluciona el conflicto, es decir, el final o desenlace de la historia. Corresponde al recuadro 3. 3. En este párrafo nos plantea una situación que se desarrolla el cuento, es decir, es la introducción de la historia. Corresponde al primer recuadro. Muy bien, como ves, fue muy sencillo. Te invito a seguir reforzando tus conocimientos con tu material del módulo, tal como el folleto de juegos literarios. Cada uno de ellos están especializados para enriquecer y ampliar tus habilidades. Ahora te invito a que sigas trabajando en casa. Si tienes alguna duda, contacta a tu asesor. Recuerda, quédate en casa y si tienes que salir, usa tu cubreboca. Lávate las manos con agua y con jabón las veces que se requieran o utiliza tu gel antibacterial. Mantén tu sana distancia. Nos vemos en una próxima sesión. Juntos y solidarios saldremos adelante. Muchas gracias a la maestra Yasmín por compartir con todos nosotros un tema que es fundamental para nuestra vida cotidiana. Seguramente su clase de hoy te ayudará en tu autoevaluación. Los invito a seguir la transmisión en vivo del IAT en tu casa el próximo martes, por supuesto, aquí en Tebujat. Continúa pasando un gran día con la compañía de nuestra programación. Mi nombre es Jennifer Díaz López. Hasta la próxima.